Pues vean ustedes cómo en distintas comunidades en España ya se está pidiendo a grito herido que haya un nuevo estado de alarma. Acuérdense ustedes que el estado de alarma le da a los gobiernos, tanto al gobierno nacional como a los gobiernos de las comunidades, les da herramientas jurídicas para tomar medidas especiales que de otra manera no se podrían tomar. Estamos hablando, por ejemplo, del País Vasco, estamos hablando de Cataluña, estamos hablando de Extremadura, estamos hablando de Cantabria. Distintas comunidades están en este momento pidiendo, necesitamos medidas especiales porque el nivel de contagios está altísimo. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es lo que hace que estas comunidades estén pidiendo medidas especiales? Hagamos una cifra de las muchas que se pueden sacar, una cifra relativamente fácil. A final de junio, España alcanzó el menor nivel de contagios diarios de todo el tiempo desde que se decretó la pandemia. De final de junio a mediados de agosto se multiplicó por 10 el número de contagios. Final de junio, la parte más baja, mediados de agosto ya se había multiplicado por 10. Y al día de hoy se ha multiplicado por 30 el número de contagios diarios frente al que había a final de junio. Quiere decir que claramente se está levantando nuevamente la curva de contagios de manera muy dramática y especialmente en algunos de estos lugares de España donde efectivamente termina habiendo una mayor alarma. ¿Qué tan grande es esto respecto al resto de Europa? Porque sabemos que en Europa toda el cambio de clima, la entrada del otoño y la perspectiva del invierno está empeorando el número de casos, tanto por el frío y su efecto sobre las enfermedades respiratorias, como por el hecho de que la gente se tiene que encerrar. Y encerrados no fluye tanto el aire y por lo tanto, pues no siempre se encierran los que se tienen que encerrar y hay mucho contagio de unos a otros que no había durante el verano. Desde esa perspectiva, el número de contagios por habitante, que es una buena manera de saber cómo están creciendo esas curvas de contagio, ubica a España en primer lugar en Europa, seguida de Francia. En este noticiero hemos dicho en los últimos días, en las últimas semanas, como en Francia también hay un temor especial sobre lo que viene sucediendo. Primero España, segundo Francia, tercero Reino Unido, cuarto Italia, quinto Alemania. Y ojo que ese cuarto lugar de Italia es muy importante, porque acuérdense ustedes que en el primer semestre, cuando empezó la pandemia a llegar a Europa, Italia y España tuvieron un comportamiento totalmente desatado, totalmente desaforado. Hoy en día Italia está haciendo cosas distintas, son mucho más cautos, son mucho más rigurosos, son mucho más estrictos en las medidas y eso les está sirviendo. Con esas cifras en mente ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo se compara España respecto a Colombia? Les voy a dar datos también para que nos ubiquemos, para que sepamos qué nos puede esperar a nosotros cuando venga una segunda ola del coronavirus que no va a estar mediada por el clima. Hoy en día, en casos por millón de habitantes o en casos per cápita, que es una buena manera de comparar, España está en el lugar 17 en el mundo, Colombia está en el lugar 25 en el mundo. España no está tan mal, pero se está acelerando y Colombia está más o menos en una situación mejor, pero está mucho más estable. Y en número de muertos, de víctimas por habitantes, es decir, por millón de habitantes, lo que los hace comparables, España está en el número 5 en el mundo, Colombia está en el lugar 17. Acuérdense, por ejemplo, que Perú está en el lugar número 2 del mundo, para que nos ubiquemos. Colombia está lejos de España todavía, pero tenemos la perspectiva de que puede empezar a haber una aceleración de las curvas, como está sucediendo, por ejemplo, en Antioquia, como se anuncia en otras capitales del país. Todo esto nos pone a pensar en dos cosas. Una, viene un invierno muy duro para Europa y viene un invierno muy duro para los países que no han tomado los recaudos necesarios, como sí lo ha hecho, por ejemplo, Italia. Y número dos, miremos el espejo de Europa. Acuérdense ustedes que cuando nosotros veíamos con tanta curiosidad Europa, de aquí no pasaba nada, decíamos, quién sabe eso cómo irá a ser, y vean lo que ha terminado sucediendo, ahora que no nos vuelva a suceder lo mismo.